El Escuadrón Suicida, Matar a la Liga de la Justicia, es un videojuego de disparos de acción y aventura, el cual fue desarrollado por Rocksteady Studios y pertenece a la serie de Batman Arkham. Y aunque en teoría se trata solamente de un spin-off, también estaría considerado dentro del canon de esta serie de videojuegos. Los eventos de la trama tienen lugar unos 5 años después de los acontecimientos de Batman Arkham Knight, y dicha historia tiene como protagonistas a 4 supervillanos, cada uno más curioso que el anterior, y encabezados por Harley Quinn. Y es que por unos motivos bastante curiosos, resulta que la Liga de la Justicia se volvió malvada, y en lugar de tratar de hacerlos entrar en razón, la solución que se le plantea al jugador es simplemente masacrarlos sin piedad, lo cual de alguna manera causó varias polémicas. Y es por eso que el día de hoy hablaremos de este videojuego tan polémico, que nos dejó una moraleja bastante importante. Pues esto es El Escuadrón Suicida y la importancia del respeto en el desarrollo de un videojuego. Advertencia. En esta serie de videos analizamos el comportamiento, la jugabilidad y el diseño de varios videojuegos, desde el punto de vista de un programador de videojuegos, con el objetivo de fomentar el desarrollo de este arte. Sin embargo, las teorías y opiniones son de carácter personal, por lo que deben ser tomados con discreción. Ciertamente el caso del último videojuego del Escuadrón Suicida es algo bastante interesante y polémico, pues al margen de que se tratase de un videojuego de muy baja calidad, todo esto fue afectado aún más por el hecho de que se trataba de un videojuego que faltaba el respeto no solamente a los personajes de esta saga, sino que también al público en general. Ciertamente cuando un videojuego no cumple las expectativas del fandom, muy probablemente estos se quejen en contra de dicho videojuego, lo cual podría reflejarse en una baja cantidad de ventas, y que incluso algunas de las personas que ya lo compraron terminen por devolverlo. Pero en el caso de este videojuego, sucedió algo todavía más impresionante, y es que no solamente el videojuego tuvo una mala recepción en cuanto a su calidad, sino que hubieron muchos usuarios y fans de la franquicia que se sintieron insultados. Y es que ciertamente los videojuegos, al igual que sucede con las series de televisión, las películas o incluso los animes, suelen tener un fandom bastante grande a sus espaldas. Y de alguna manera, conforme va pasando el tiempo, los jugadores comienzan a agarrarle cariño a dichas franquicias, comenzando a investigar más de su historia, sobre su lore y sobre las reglas de su mundo. Por ejemplo, yo como fan de Resident Evil, he sentido gran respeto y cariño por esta franquicia, ya que luego de darme innumerables horas de diversión y de emoción, de alguna manera uno se siente identificado con sus personajes, y comienza a sentir cierta empatía hacia cada uno de ellos. Del mismo modo sucede en el mundo de la animación o de las películas, ya que normalmente cuando pasamos mucho tiempo frente a una pantalla, comenzamos a sentir empatía por los personajes de esta historia. De modo que incluso podemos llegar a sentir cariño o identificarnos con algunos de estos personajes. Es como que si en el cerebro de los seres humanos no se distinguiera demasiado fácil la ficción de la realidad. Nosotros sabemos que vemos una película o que jugamos un videojuego. Sin embargo, nuestro cerebro no distingue muy claramente esto. Y aunque se trate de un producto de ciencia ficción, comenzamos a sentir cariño y consideración por estos personajes ficticios. Por lo tanto, en el momento en que una desarrolladora comenzará a crear un nuevo videojuego, es necesario que tome en cuenta este factor psicológico, ya que si de alguna manera se maltrata a un personaje querido por una gran cantidad del fandom, es muy probable que dicho fandom no lo tome para nada bien. Así pues, es necesario que todo personaje que sea famoso sea tratado con cierto grado de respeto, y no estoy diciendo que lo hagan ganar siempre. Un personaje icónico como lo es Superman o el poderoso Batman puede perder de vez en cuando, y un fan de dicho personaje muy probablemente lo aceptará. Sin embargo, lo importante no es que pierda, sino cómo lo hace. Por ejemplo, si es que tú pones a un personaje tan poderoso como Batman o como Superman siendo derrotado de una forma demasiado sencilla, esto no solamente resultará incoherente, sino que resultará incluso insultante.
tal como si fuera una burla. Pues siendo que el espectador considera a Superman como un guerrero extremadamente poderoso y prácticamente invencible, la forma en la que debería ser derrotado sería de una manera extremadamente imaginativa, y que demuestre lo difícil y lo peligroso que resultó lograr dicha proeza. Así pues, en el momento en que una empresa de videojuegos desee crear una continuación canónica para alguno de sus personajes, es necesario en primer lugar que tenga mucha consideración sobre los personajes principales. Y hablo solamente de franquicias, pues si tú creas un videojuego completamente nuevo, no tendrás ninguno de estos problemas, ya que estás creando el videojuego desde cero, y los personajes en este punto simplemente trabajarán por lograr la empatía de sus espectadores. Sin embargo, si es que tú creas un videojuego que se vuelve de alguna manera exitoso y consigue una cierta cantidad de fandom, tendrás que tener mucho cuidado con lo que hagas con ese personaje, ya que si es que vas en contra de tus principios, lo maltratas de una manera injusta o simplemente te burlas de él, podrías hacer que tu propio fandom se sienta incómodo con ello. Así pues, el respeto por los personajes de una franquicia no solamente es algo recomendable, sino que es un requisito 100% obligatorio. Y esto es aparentemente algo que los creadores de Escuadrón Suicida no tuvieron en cuenta. Esencialmente, existen dos formas en las cuales tú tienes que tener mucho respeto al momento de crear un videojuego. El primero de ellos es el respeto al canon, y el segundo, el respeto a los personajes. En cuanto al respeto al canon, creo que resulta algo bastante sencillo. Si es que tú te pones a hacer un videojuego, es necesario que conozcas el canon de dicho juego, ya que este se verá ambientado en cierto mundo, el cual también tendrá ciertas reglas que no deberán ser violadas. Esto es lo que se conoce como el realismo, ya que tú puedes ser realista aún en un mundo ficticio, siempre y cuando respetes los requisitos de dicho mundo. Por ejemplo, en el mundo de Dragon Ball, tenemos guerreros extremadamente poderosos, como es el caso de los Saiyajin, quienes son capaces de destruir todo un planeta, ya que estos son seres del espacio. Mientras tu personaje sea un Saiyajin muy poderoso, podrá destruir planetas tranquilamente, y nadie se enojará con eso. Pero si por ejemplo coges un terrícola común y corriente como Bulma, y haces que ella destruya un planeta, entonces estarás teniendo una increíble incongruencia con las propias leyes de tu franquicia. En el caso de los videojuegos sucede exactamente lo mismo. En el momento en el cual crees una secuela, tienes que conocer prácticamente a la perfección todas las leyes de ese mundo y hacer que los sucesos y acontecimientos respeten dichas leyes. En cuanto al respeto a los personajes, esto ya es otra cosa un poco más sensible, ya que personajes amados por el fandom deberían ser tratados con cierto respeto y no burlarse de ellos como si fueran cualquier cosa. Está bien que sean derrotados o que puedan ser vencidos, pero tiene que hacerse de una manera consistente con lo que era ese personaje en realidad. En cuanto a la regla de respeto, déjame decirte que existe una excepción, y es lo que se refiere a la parodia, ya que en el momento en el cual hacemos una parodia, entonces sí podemos saltarnos todas estas reglas, podemos burlarnos de los personajes, podemos romper las leyes de ese mundo, y es que esto es posible precisamente porque estamos hablando de una parodia. Por ejemplo, si haces un videojuego paródico, podrías burlarte de la esencia de este personaje. Un ejemplo de esto que se me ocurre recientemente es el caso de un videojuego inspirado en el universo de Mickey Mouse, cual unos personajes parecidos a Ratón Mickey comienzan a agarrarse a tiros como si fuera un Call of Duty cualquiera. En este caso sí funciona, porque no estamos haciendo una continuación canónica de Ratón Mickey, sino que nos referimos a una parodia de dicho personaje. Por lo tanto, yo considero que el último videojuego del Escuadrón Suicida no podría funcionar debido a la falta de respeto que tienen con el canon y con los personajes. La única forma en la que podría funcionar es que si fuera una parodia, y personalmente creo que no se aleja mucho de esto. En cuanto al porqué de la falta de respeto en la creación de estos videojuegos, hay muchos que señalen a una empresa conocida como Sweet Baby, la cual, según se dice, es una especie de empresa que controla la moral de los videojuegos. En otras palabras, es como si tuvieras a una señora que estuviera diciéndote todo lo que es correcto y lo que es incorrecto al momento de jugar, o al momento de crear tu videojuego. Ciertamente esto hace prácticamente imposible crear un buen videojuego,
ya que el artista generalmente es una persona libre, la cual plasmará sus ideas y pensamientos dentro de su obra, como es el caso de un videojuego. Y cuando un artista está trabajando, lo peor que se puede hacer es limitarlo, ya que éste comenzará a sentirse frustrado y no dejará fluir la obra como es correcto, sino que simplemente creará un trabajo basado en ciertos parámetros. Y la creatividad es lo contrario a todo esto. Por lo tanto, yo considero que cualquier videojuego que se vea involucrado con esta empresa realmente ya tiene varios puntos de inicio en contra, por lo que yo recomendaría no jugar a estos videojuegos. Así pues, la moraleja de esta historia es la siguiente: que si tú vas a crear algo que continúe la obra de otro, tienes que hacerlo con respeto, tanto por sus personajes como por su mundo. Por lo menos juega el videojuego antes, o léete la historia antes de poder hacer una continuación, para que no hagas cosas incongruentes, o que vayan con la personalidad o las características de los personajes. Si te gustó este video, dale me gusta, y si eres un fan del mundo de los videojuegos y te gustaría aprender más sobre el arte de crear videojuegos, activa la campana. Yo soy Kennel y esto es Videojuegos Indie.